Bienvenidos a su podcast Detrás del Silencio. Hola, nos presentamos, nosotros somos Karen, Giselle, Viviana, Larisa y Brenda. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito delicado que a todos nos ha pasado o al menos hemos escuchado sobre este tema. Pero dime, Gis, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy? Sobre el acoso. Ok. Y el acoso es una conducta repetitiva o persistente que busca molestar, intimidar, amenazar o perjudicar. Su propósito es humillar o atentar contra la dignidad de una persona. Es nuestra psicóloga. Bueno. Y hay tipos: escolar, laboral, sexual, ciberacoso y psicológico. Y hoy vamos a hablar de todo, porque no solo uno nos ha tocado, sino varios. Sí. No vamos a decir todo porque no terminamos el podcast, ¿verdad? Pero sí. Ahorita vamos a contar anécdotas, experiencias que no son tan agradables que hemos sufrido, ¿vale? Entonces, no sé, ¿alguna de ustedes han sufrido acoso? Ya sea sexual, que es el más común. Nosotras que somos mujeres, lo peor es que lo tenemos normalizado. O sea, a la mayoría de nosotras hemos sufrido acoso sexual. Y a veces sin darnos cuenta. Ajá. De lo normalizado que lo tenemos, no nos damos cuenta. Tiene mucha razón. Y creemos que suele ser amabilidad de las demás personas y no es amabilidad. Trae malas intenciones. Sí. Pero, ¿qué tipo de acoso han sufrido específicamente? ¿Cuál es el que dicen, este es el más cotidiano? Yo creo que el más cotidiano es cuando, no sé, que te digan algún comentario en la calle, que es lo que más te sucede, es lo más común. Sí. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con nuestras anécdotas? ¿Qué te parece, Karen, si comenzamos contigo? Comienzo yo. Ay, a ver. Tengo una que me pasó hace poco, saliendo de la escuela. Me tocó irme caminando hasta mi casa. Ok. O sea, la escuela está lejos de mi casa. Sí. Me tuve que ir caminando y antes de llegar a mi casa hay una tortillería, ¿no? Pues me empezaron a decir de cosas ahí, pues ya que no. Es más lo feo que se siente que otra cosa. O sea, la sensación que te deja. Y va sola. Es un miedo. Ajá, Es sí. un miedo que... Imagínate, sí, cada que pasa un carro cerca de ti muy despacito y ves que van hombres y ves que van borrachos, ay no. O sea, desde antes de pasar. Tú ya sí, muchas veces yo sí he corrido. Sí. O no en el correr, simplemente el pensar que ¿qué harías si me hacen algo? ¿Qué harías si me dicen algo? No, y deja de que te puedan decir un comentario que pase más allá del comentario y te quieran hacer otra cosa. Exacto, sí. Y sí, como dices tú, Brenda, a veces cuando uno va caminando, y me ha pasado, Sí, que va pasando el coche y ya te chiflaron, ya te gritaron o algo, y volteas O te silban. y ni siquiera Ajá. es como de que alguien que conozcas, voltees. nada. No es nadie que conozca, sino que normalmente son hombres más grandes o inclusive jóvenes, bueno, muchachos, ¿no? Sí, bueno. No se les puede decir hombres ni muchachos, pero individuos. Sí, pero... Sí. Y eso no es por edad ni nada, ni por cómo te vistas, nada de eso. Simplemente por ser mujer. Ajá. O simplemente por molestar, hostigar. O sea, ¿qué mentalidad tan fea tienen las personas como para que te hagan esos comentarios? O sea, no. Y hasta te sientes intimidada cuando te miran. O sea, literal. O muchas veces el simple adiós, pero en la forma en que te lo dicen, en el tono, no. Horrible. Pésimo. Yo creo que como mujer eso no influye en la edad. La otra vez iba yo en un taxi y el taxi tenía que llevarnos a mi casa y yo no. El chofer en el espejo, en el retrovisor, se ve a dónde lleva los ojos. Por el súper estaba parada una señora, ponle unos 60, con su bolsa de mandado, la bajó al piso para, no sé, para buscar algo estaba moviendo en su bolsa y se agachó. Y yo le veo yo estoy viendo cómo, yo vi a la señora y volteo hacia el chofer en el retrovisor y estoy viendo cómo la está viendo y nada más me mira con la cabeza y se empieza a reír por cómo la señora está agachada. Y empieza a mover los labios y la lengua o de... Ay, no, qué Ajá. Sí, no, la pésimo, o sea, es típico. Sí, te da ese morbo que
ocasionan y que se ocasionan ellos mismos por el cómo te están viendo. O sea, Ay, no. la señora sola y no me dio un asco, y cada vez que veo a esas señores Como, no voltees para acá. No, cierra los ojos, no te veo. sí, exactamente. Sí. Pero eso es algo horrible, que ya ni puedas salir a comprar, a dar una vuelta, o sea, ya ni siquiera es en fiestas, sino también en Ajá. como caminas, te vas a la tienda y te están Ay, viendo, sí. te dicen algo así, estás súper mal saliendo. Vas en pijama y todo. Sí, o sea, Sí, no, ya no perdonan nada. Sí. O sea, Y lo peor es que nos buscamos defectos de que, pues, ¿por qué me estarán diciendo eso? Y no es nuestra culpa, o sea, Claro, no. ¿tú piensas que hice mal? Ujú. O sea, de lo normalizado que lo tenemos a veces, pensamos eso. Y hasta cierto punto te culpas, porque Sí, dices, sí. si no hubiera pasado por ahí, me hubiera ido por el otro camino, no me hubiera pasado eso. Sí, nunca sabemos. Ajá. ¿Qué tal? Y en el otro camino también hay otra persona que no hace lo mismo. Ay, sí. O sea, Horrible. realmente, y Pues nosotros... cualquier prenda de ropa, o sea, ya ni siquiera tienes la libertad de salir en un short, en una falda, No. o sea, y es porque te gusta a ti. Sí. O sea, te vistes libremente para ti, no para alguien Deja de más. una falda, un pantalón, un pants, porque hasta has pasado que Sí. vayas vestida así Ujú. y ya te empiezan a decir Te digo, algo. yo ese día iba con el pants de la escuela. Ay, no. Y hay muchos casos así de que se hasta pues tus fotos. Ay, sí. Sí, A mí, ay no, a mí me tocó. A ver, cuéntanos, A cuéntanos. mí me tocó que una vez por subir una foto normal, pues para mí, ¿no? Un señor me manda mensaje y me dice, ¿cuánto cobras? Te pago lo que quieras, pero ¿cuánto cobras? Y yo dije, no, ¿qué te pasa? Y así, ¿no? Me dejó de hablar y después vuelvo a subir otra foto y me manda, ay, me mandó una foto de una muchacha que está teniendo relaciones, ¿no? O sea, una foto de una, y me dice, imagínate que tú fueras esta conmigo. Horrible. Y Ay, después qué asco. mandarme las fotos de su miembro. Y, o sea, Eso decirme es que más eso como provoca- ciberacoso, ¿no? Sí, o sea, ahí a ti O sea, te eso tocó ya es de más- todo, o sea, sí. tanto ciberacoso como acoso sexual, o sea, de todo. sí, o sea, Fue horrible. Y Sí. por más que lo bloqueaba, o sea, no Se sé cómo quedaron bien hacía para seguirme molestando. y eso está súper mal. O sea, es un señor, o sea, se supone... Tenía foto con su familia. Ay, no. Ah, o sea, imagínense qué personas tienen en su casa o qué personas creen que es alguien respetable y no sabes cómo está pensando, o sea, qué está pensando de las personas. O sea, no, Sí, sí, está malísimo. Nosotros diciendo, es alguien ejemplar. Ajá, ¿y qué tal y no? Y pasan muchos casos, o sea, y de los que menos piensas son los que... Caras vemos, corazones no sabemos. Mentes no sabemos. Ajá. No sabemos. Exacto. Nosotros cambiamos el dicho. A ver, Gis, la siguiente historia Ok. de la noche. El mío fue ciberbullying, un acoso. Bueno, eso fue en la secundaria, o sea, tenía entre 14, 15 años y me empezaron a quemar en redes sociales en cuentas falsas. Y eso creo que es muy común en las escuelas o ya en cualquier lugar. Solo porque les caes mal, hiciste un comentario, etc. Y se meten como cosas que no tienen nada que ver. Y si ven que no te daña, buscan más cosas para lastimarte. Y a mí fue eso, o sea, literal de que me quemaron 3 veces. Y la primera vieron que no lo hacía porque literal eran cosas que pues yo no les veía el problema. O sea, yo decía, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, eso es normal. En la segunda igual, tampoco pudieron y hasta que se fueron a la tercera que me quemaron y fue como que se metieron con mi familia, se metieron de que mis primos y cosas así. Llegaron al límite. Sí, entonces sí fue cuando sentí de que, pues, ¿qué hice? O sea, ¿por qué me hacen eso? Y entonces lo bueno que tuve el apoyo de mi familia, el que los comentarios que pusieran era como que me decían, o sea, ¿por qué te metes con ella? Y cosas así, y de varias chicas que también me defendían ahí, pero, o sea, ¿qué mentalidad tienes que tener como para quemar a una persona y dañarla? No sabes cómo es su entorno, no sabes cómo está su autoestima, qué tal, y la lastimas, o sea, eso nunca piensan, ¿no? O sea, y eso es lo malo. ¿Sabes Por qué es eso- lo peor de estos casos? Que son las mismas mujeres también Sí. las que hacen esto. Se supone que entre mujeres nos tenemos que apoyar, pero Ajá. pues, la verdad es que No, Sí. la mayor parte del tiempo, en ese caso sí surge como entre mujeres. Enemistad. Y lo peor de todo esto es que muchas veces por esto suceden suicidios. Sí.
porque tienen baja autoestima y la empiezan a Sí. dañar y Sí. Pues yo creo que en la secundaria es cuando la etapa en la que estamos descubriendo inseguridades y con ese tipo de comentarios lo único que te genera son más inseguridades, desconfianza en ti misma, baja autoestima. es que apenas te estás conociendo en la secundaria, Ujú. gustos, todo lo que vas conociendo, todo lo que vas sucesivamente y te llegan con comentarios así sobre tu cuerpo, sobre esto, o sea, y tú dices, tú cuando lo veías normal o sin sentido, pero cuando alguien te lo dice y es como, ¿estaré mal? ¿Me estará pasando algo a mí? O sea, es eso. Lo que tú no veías como Ajá. defecto, lo empiezas a ver por ellos. Que la mayor parte del tiempo son inseguridades que se ven reflejadas en ellos mismos. Ajá. Y, o sea, al menos ahorita ya si nos quemaran o así como lo dicen estaría en igual. redes, ya no nos afectaría igual que cuando lo hicieron en la secundaria. Porque, o sea, queramos o no, ya somos un poco más maduras hasta cierto punto. De cierta forma tenemos otra mentalidad. Ajá, otra perspectiva de la vida, o sea, ya... Sí. Y realmente hasta a veces te pones a pensar qué hubiera hecho en esa situación. Pero no sabemos, o sea, en ese Sí. momento no, y en un futuro tal vez decimos, hubiera hecho esto. No, o sea, es que no sabes cómo hubiera reaccionado en ese momento. Con A ver. ¿Alguien más? Ajá, Vivi. Pues yo creo que sí, el típico en la calle, la otra vez en el súper, 3 señores estaban ahí, y no nada más porque a veces saliendo del gimnasio voy pasando y como ya salgo, no sé, llego a salir a las 7 y están ahí por el súper, se reúnen Ajá, y tomar y todo sí, eso. Y vas pasando y ya te están chiflando, te están diciendo, haciendo comentarios obscenos o cosas así. Pero ese día llegué de... Bueno, había salido y llegué a las 5. Había gente, pues era sábado y en el centro se pone a esa hora, pues creo que había una misa o algo y hay mucha gente. Voy pasando y por el poste estaba recargado un señor. A veces los comentarios los hace enfrente de ellos y otras veces no. Esa vez el señor se voltea a modo de cubrirse la cara con el poste y como yo pasé muy cerca de la banqueta, el señor me grita, Dios, mami. Y ya, mira, mejor te tienes que hacer la loca porque no sabes hasta qué punto va a llegar sus intenciones. Y muchas veces el que tú quieras defenderte te puede afectar hasta a ti misma. O el que sobrepase la fuerza que los hombres tienen y sí, pues es un señor más alto que yo, más grande y Sí. Los hombres tienen más fuerza. Sí, queramos o no, de eso se aprovechan. vamos en desventaja con los hombres. O sea, y en un lugar público. O sea, Ajá. Sí, pues, O sea, ya no les da ni pena, que es lo peor. no. Y donde nadie dice nada porque ya lo tienen bastante normalizado, que ya es como de, pues ella tuvo la culpa. Sí, o algo así. ajá. Y hasta, Entonces, sí, la mentalidad de y la hasta te da pena, o sea, el reclamar o el hacer escándalo porque dices, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué hago? O sea, no. Y es que, por ejemplo, te digo, en este caso lo dijo en modo que solamente yo lo escuchara, porque los otros señores no se dieron cuenta. Y si se dan cuenta, no actúan ni dicen nada, No. porque aunque sí, yo puedo decir que no todos los hombres hacen eso, y hay hombres que te dicen como, oye, respeta, cállate, o algo así, ¿no? Pero muchas veces los hombres no dicen nada porque es como de, pues a ti que eso es normal entre hombres o cosas así. Y no dicen nada por no sentirse hombres. Sí, O sea, eso es lo peor. No querer, o sea, no sentirse dentro de él, no encajar. Como que Sí, decían, ay, Sí. ¿qué eres? Tal. Y es Ajá. que lo peor es que les apuesto lo que quieras que todas esas personas que han tenido o han hecho eso, o sea, literal, tienen mamás, tienen hermanas, tienen primas, Incluso tienen hijas. o sea, y te pones a pensar y dices, o sea, ¿cómo? O sea, tienes una hija, o sea, piensa en eso, o sea, ¿te gustaría que le hicieran eso? O sea, malísimo. Y que muchas veces le hacen eso a Ajá. su propia familia. Sí, eso es lo peor. Y lo peor es que lo normalizan entre la familia, les dicen, no Sí. digas esto, no digas el otro, o sea, pésimo. Sí, sí. Y también acá hay un pequeño detalle, porque hasta cierto punto estamos hablando como que del acoso que nosotros recibimos de parte de los hombres, pero lo peor es que tenemos también tan normalizado que el hombre siempre va a ser el malo. Y o sea, es el problema aquí, que estamos normalizando, por culpa de unos estamos normalizando a todos, aunque no todos sean así. Exactamente. Pero sí. Y que muchas veces te dicen, no, es que tú tuviste la culpa por cómo ibas vestida. Ah, ¿Por qué sí. pasaste por ahí? Porque no sé qué. Es que ella provoca. ¿Para qué se viste provocativo?
físico y cosas así. Y también eso influye mucho tanto en la educación y también conforme vayan creciendo y viendo Sí. la vida. O sea, porque eso también puede empezar en los noviazgos, hasta en el matrimonio. Si Ay, quieren. sí. O sea, lo normalizan mucho y es el machismo. Y a veces ni siquiera es el machismo, simplemente es su mentalidad tan errónea que tienen. O sea, no. Y también un detalle es que también nosotras como mujeres vivimos en una sociedad tan machista que incluso decimos, pues es hombre, obvio que lo tiene que hacer. Ajá. Ajá. Sí. O O sea, sea, como que sí dices, Ay, no. estas realmente hay señoras, muchachas, etcétera, de su entorno, cómo lo tienen tan normalizado el machismo, que si tú le vas y me ayudas por favor, o qué hago, o cosas, es que es hombre, o sea, ¿qué tiene de malo? Sí. ¿Es tu culpa? O sea, no te ayuda. O sea, es tu culpa. Y no, claro que no, y ni siquiera a veces podemos encontrar el apoyo en mujeres, porque también están muy en su entorno machista. Sí, eso es lo peor. Te digo, o sea, las mismas mujeres atacan a las mujeres. Sí, de lo peor que puede pasar. ¿Tú, Lari? ¿Tu historia? ¿Otra? No, como gustes. Pues sí tengo otra. Esa igual me pasó con uno de los que trabajan en la tortillería, donde te espantaron a ti. Pero estaba más chica y me arrepiento bastante porque en parte siento que fue mi culpa, pero eso no justifica lo que hizo el muchacho. Bueno, recuerdo que salí, me iba a quedar de ver con un novio y estaba en el parque esperándolo. Al final me manda mensaje que pues que no iba a llegar. Entonces me quedé así, me puse triste. Y yo estaba, y llegó un muchacho que yo conozco, que se lleva con mi papá, o sea, todo bien. Y se me acercó y me dijo, oye, ¿qué haces? ¿Estás solita? Y así, y me dijo, vamos a dar la vuelta. Pues yo como lo conocía y todo, dije, está bien, ¿no? Íbamos normal. De la nada, me empieza a llevar por lo más solo y yo me empecé a sacar de onda. Y él me dijo de que no, es que por aquí está más corto. Y yo como toda una niña dije, está bien, él sabe, ¿no? Me dijo, vente, dame la mano. Y yo, tan ilusa, le di la mano. Entonces comenzó a correr, de la nada se para y me llevaba, o sea, literal volando. Se para, me pone la mano en su... Y me dice, dame un beso. Y yo me quedé como de... No, o sea, no. Y me dice, dame un beso. Y yo olía alcohol, creo que estaba drogado. Y me agarró fuerte, me quería dar un beso. Entonces en eso yo lo pisé y me eché a correr. Y ya después como que ya me quería como que quitar la ropa. Y lo que hice fue meterle una patada. Me eché a correr, chillando. Y llegué a mi casa. Y lo peor es que jamás les conté a mis papás. Y me traumó ese muchacho y no me dejaba, literal, hubo un buen tiempo que no me dejaba tocar por ninguno, ni por ninguno, literal, o sea, feo, fue muy feo. Y no, o sea, ni con las personas que tú dices conocer, te tienes que confiar, la verdad, porque no, de verdad no sabes sus intenciones. Pero cabe recalcar que no fue tu culpa. O sea, Sí. de las intenciones que él tenía contigo nunca fue tu culpa. Y es que literal tú no ibas a saber, tú eres una persona que conocías y no, decías, porque justamente como dices tú lo conocías, es que tenías una confianza en él porque se llevaba con tu papá y es como dices, no me vas a faltar el respeto porque te llevas con mi papá. Y él se agarra de esa confianza que tiene de hablarte y de estar cercano a tu familia y con esa confianza se agarra de poder invitarte o llevarte a cualquier lado. y también no lo justificas si estaba drogado, borracho. Sí, o sea, no. jamás lo va a No, justificar, jamás. O sea, no. Y algo muy importante también, no muchas veces lo que nos pasa se los decimos a nuestros papás, igual por pena, porque al final del día tú piensas, no, pues es que fue mi culpa. Ajá, o el típico, es que no te cuento porque me regañas. Ajá. Sí. No decimos las cosas por eso. Sí, está muy feo. Entonces, Eso. Sí. ¿tú, Brenda? Yo, ¿Experiencia? mi experiencia, no. Ay, sí debes de tener. Sí, Todos hemos tenido todas. diferente. Yo tenía como 15, 14. No, como 15, sí, 15, 14. Yo salí normal. Iba en short, hacía un buen de calor. Iba en short y era una playera normal. X. Yo iba bajando de mi casa
no recuerdo si iba a la tienda, creo iba a comprar algo porque iba a hacer mi tarea, la verdad no recuerdo. Yo iba bajando y por la primaria hay locales. Entonces ahí trabajó un chavo, la verdad no sé, te soy sincera, yo nunca lo había visto. Va, paso, chifla y, o sea, literal lo mismo, te empieza a decir de cosas, todo eso. La verdad yo ya no me acuerdo, como que mi mente dijo, hay que olvidarlo. Sí. Entonces literal te chifla y todo eso. Y yo dije, no, pues no, me pasé. Y ya al final del día, por suerte, yo me encontré un amigo. Y entonces yo me fui con él. Pero si no me hubiera ido con él, yo me pongo a pensar qué hubiera pasado. Porque al final del día, él ya estaba como por la esquina, como que esperándome. Y como que sí te da ese miedo. O sea, el hecho de que vio que pasaste por allá y te está esperando cerca. O sea, estaba bien en la esquina de la escuela, literal, un poquito más para adelante. Y si te quedas como, ¿qué hubiera pasado si yo no me lo hubiera encontrado a él? Sí, la verdad fue lo mejor que me pudo haber pasado encontrarme a él. Y al final del día no te pueden hacer lo mismo, ya si fuera mujer, hombre, lo que sea. No, ya no se te acercan igual. Porque al final del día ya hay testigos. Y eso es lo que muchas veces, bueno, hay muchos descarados que incluso si hay testigos les da lo mismo. Sí. Pero la inseguridad está tan fea que tenemos que estar acompañadas para sentirnos seguras al salir. Y que muchas veces también viene de las propias autoridades de los policías. Sí. Como cuando pasan en las motos. Sí, o en las camionetas. Sí, también, o sea, literal ya todo. Porque incluso tú también pasas y dices, no, pues, o sea, obvio es policía, o sea, ¿qué te va a proteger? Ajá. Incluso igual lo mismo. Te empiezan como que a hablar como, oye, ven. O el típico, Eso hacen. Y fíjate que dices, son policías que se comportan así. sí. No. Y o sea, no es como que tú puedas decir, no, pues, le voy a decir a la policía, ellos me van a ayudar. O sea, teniendo en cuenta que incluso ellas mismas lo están haciendo. Sí. O a veces nada más porque o tienen dinero o son de un alto estatus, sí, o sea, se sienten que ellos pueden decir y hacer lo que quieran y nadie les dice nada. Sí, y hay muchas situaciones, o sea, si te metes a buscar y tan solo buscas una historia, te salen miles. Sí. Miles y miles de historias de autoridades, ciberacoso, laboral también, o sea, todo, o sea, y qué feo estamos como sociedad como para normalizarlo y el que no puedes pedir ayuda porque no sabes si te van a ayudar o te van a juzgar. Ajá. O sea, eso es lo que... El típico de, es que también tú, o sea, ¿cómo se te ocurría salir a esa hora? ¿Por qué salías de fiesta? Ajá. Sí, de hecho, yo desde ese día, como que yo siempre era de short porque hacía calor y cuál era el problema, pero como que hasta desde ese día, como que dije, fue por ello, entonces mejor no. Como que hasta cierto punto tú lo intentas evitar. Sí. Tú lo ves y dices, ay, es que hace mucho calor, me lo voy a poner, pero lo recuerdas y dices, no, mejor no. Evitemos que pase o evitemos que sea mi culpa. Sí. O, por ejemplo, cuando vas en el metro, no te puedes ir en falda. No. O sea, nunca puedes ir en falda en el metro. ¿Sí? No, sí, porque En el mercado, cuando hay mucha gente, no puedes ir con un vestido. No, a mí me pasó una vez igual en un mercado, iba de short, pero eso fue una señora, o sea, no fue un hombre, fue una mujer que yo iba pasando literal y pasa y me hace así y me aprieta las piernas, pero una cara de... Y yo de... ¿Qué? Y me quedé así y todavía me hizo... Y se pasó como si nada. Y yo me quedé como de, wow, hasta las mujeres. o sea, ¿hasta qué punto estamos llegando que ya el acoso ya literal ya es por parte de todos? Sí, o sea, sí, estamos muy dañados como sociedad. Y es algo la muy mente de real. la gente. Sí. Fíjate que hasta las mujeres, imagínate, Sí. vas a pedir ayuda a una mujer y y te diga, pues, también, o cosas así, o sea, No, ¿sabes? Ha pasado en casos que dicen, tú tienes la culpa, es tu problema, tú ve cómo le haces. Sí, a veces Yo nada no te voy a ayudar. más simplemente se pasan y quedan viendo y como, pues, Y todavía hasta te ven feo a ti Ajá, sí. porque tú tuviste la culpa. Sí, es que aplican el de, es que también tú, o sea, ¿cómo se te ocurre? Sí. O sea, y el problema es que según, con eso lo justifican, o sea, hay muchos casos donde hacen lo mismo con niñas,
O sea, Con los niños también. con niños, o sea, también. con todo. Sí, yo vi uno donde también abusaban de una bebé. Una bebé, o sea, estamos hablando de una bebé. Sí, O sea, recientemente. sí, o sea, y no es un caso solamente, son varios y hay muchos que ni siquiera se han escuchado o ni siquiera se llegan a enterar. Sí. O Hay sea, uno de una bebé que, o sea, era hija de la hermana. O sea, la tenía la hermana, pues no sé por qué. Pero la cosa es que el esposo de esa hermana, o sea, abusó de ella y le rompió los órganos. Porque estaba tan chiquita que le rompió los órganos. o también hasta los papás, he visto también Sí. casos en donde los papás. Ay, no. También Ya vi ni un caso, puedes- también vi un caso en redes sociales como está un señor en un balcón. Así es. Ah, sí, ahorita está muy... En el balcón Sí. estaba y la están grabando desde abajo, le están gritando que lo deje, que lo deje. ¿Cómo está usando? Y yo investigué un poco más, fui un poco chismosilla, porque después me Investigadora, Sí, investigadora. claro. Y sí, es como, me metí y resulta que era un señor que adoptó y todavía tenía niños, más adentro. Eran 2 niños, era Ajá. uno de 15, uno de 7 y uno de 4. Imagínense. Era de estadounidense cuatro. y estaba en Colombia. Y los adoptó, o sea, al punto de que los adoptara y que también las personas de la adopción no vean eso, o sea, qué feo. Y también a veces nada más es el dinero, simplemente te dicen, Sí. hazte tal cantidad de dinero y ya está. Y es que Este morbo por los niños, porque hay personas que se dedican los pederastas, a robar a niños para venderlos Sí. a personas que, pues, para cosas buenas no los quieren. sí. Y es lo que yo igual investigué sobre ese caso, porque yo nada más sé que alguien investigador, lo que vi es que esa persona era de Estados Unidos, él Ajá. tenía 38 años. Una pareja de 2 chicos adoptó a esos 3 niños, pero que según tengo entendido que ellos son de mucho dinero. Y que según la fiscalía dice que no hubo prueba de abuso sexual a ninguno de los 3 niños, cuando claramente tienen el video. O sea, tienen el video, tienen la prueba y aún siguen diciendo, es que yo ya hice el peritaje y aparece que no fue acoso. Entonces, ¿qué Lo fue? que No es- fue abuso, entonces, ¿qué fue? Ajá, es que los niños son pequeños y los puedes engañar, los puedes amenazar y decirles, si dices, te va a ir peor. Sí, Sí. están tan manipulados. Sí, que- sí. O a veces hasta se normaliza, Ajá, o sea, como que sí. dicen que es normal. O sea, como que ya al final del día rescataron hasta cierto punto y se escucha mal a niños rotos. Porque son niños que no tienen familia, son niños que no tienen a nadie que los defienda y no tienen normalizado algo como decir, esto es una familia. Ajá. Ellos la primera experiencia que tienen dicen, ok, esto es mi familia. Sí, o sea, Y una familia es para refugiarte, Sí, apoyar a apoyarte. las familias. Sí, sí, sí. Sí, o sea, qué feo eso. Que ni un niño pueda salir a jugar, a divertirse, porque ya sufrió acoso y no. O esto que pasa, que los niños van al baño solos y los molestan también. Señores. Sí. Sí, o es que también a veces lo normalizan mucho y que dicen es normal, pero después ese niño que lo ve normal lo puede hacer con otro niño que dice, Se repiten los sí, o sea, Ajá, no. O sabes, hay un caso donde, o sea, eran jóvenes como nosotros, pues, Ujú. y los, o sea, sus compañeros lo violan a Sí. los muchachos en el baño y lo dejaron ahí tirado. Fue el caso, estuvo también. Sí, y Yo también, lo vi en TikTok. sí, y también Sí, ocurre ya. mucho de que las escuelas lo tapan. O sea, las escuelas se hacen del, yo lo vi. Por la reputación Por de la misma reputación, escuela. Y porque inclusive hay veces que estos son los propios maestros. Sí, sí. Y también yo vi un caso, era un chico de una universidad muy grande, muy famosa, y igual lo abusaron. Era un chavo, pero lo abusaron, pero fue con un bat de béisbol. O sea, Sí. ya ni siquiera son mujeres, niños, es todos, o sea. Sí. Todo el- Y también surge abusos de parte de mujeres a niños, de Sí. mujeres a adolescentes. O sea, el tener tan normalizado el que una señora, pongamos de que unos 28 años con un adolescente de 15, 17 años. No, y que pero, diga- o sea, Gis, fuera de broma, 28 años está muy joven. O sea, seamos realistas. Ahorita muchas señoras ya de 50 años están hablando de un joven de 15, 17 años. Y es que los jóvenes normalmente es como de que
pues es que fue mi primera vez y fue con tal. Y lo cuentan como algo normal. O como un logro. Ajá, porque, o sea, esos hombres dicen, me ligué a una mayor. Ajá, Sí, o sea, y tenía el hombre experiencia. Sí, Ay, me no, escogió a que mí, todos ajá. ustedes, oigan. Y eso está mal. ¿Sabes? Yo he escuchado muchos, ahora sí que me han contado muchos chavos que su primera vez fue una mujer mayor. Sí. Y muchas veces, bueno, a mí me ha tocado que no sea un logro. De algunos sí es como de que, ay, no, yo mi primera Ajá, vez. o lo una cuentan señora. con risa. Ah, y hay otros que te dicen, no es como te lo plantean, ¿no? O sea, pero te pones a pensar qué es lo que te tuvo que haber pasado como para que tú digas, no, es una buena experiencia y tampoco lo volvería a repetir. Es que siento que ya conforme vas avanzando, vas creciendo, te quedas a pensar, no, pues es que, ¿Qué hubiera hecho? ajá, ¿Por qué no cabía eso? Sí, Y como es que las mismas señoras los empiezan a acosar. Sí. Yo tengo un amigo que una señora ya grande, o sea, tiene hasta sus hijos y lo acosaba. O sea, él se alejó, porque pues él no es una persona así, ¿no? Pero la señora lo acosaba. Sí, Sí, o sea, qué O feo. sea, Sí. luego hasta de la nada, cuando yo supe de una historia de un muchacho que su maestra en la secundaria le mandó fotos desnuda Sí. a su alumno. O sea, ya ni te puedes refugiar a los maestros. No, nada. ya. O sea, ellos como autoridad. No vamos lejos, Gis, ¿te acuerdas que en la primaria, Ajá. en tercero, había un maestro que se llamaba Ajá, sí. tal y no las cambiaron por cierta maestra? Ajá, claro. A ese maestro, ¿te acuerdas por qué Sí, lo despidieron? claro. Fue por lo mismo, por acoso. Y fue porque sentaban los Ahora sí que pasabas a calificar y estaba la fila y literalmente como si las primeros o eran niños o niñas, la primera que pasaba, y depende, no todas, fíjate hasta donde Ujú. llega. Pero si la niña era simpática, era de las bonitas, o le hacía plática. Con ajá, eso. con eso, Sí, se las sentaba en las piernas y o sea, el escritorio y quería estarlas cargando. Y aunque tuviera toda la fila de los demás aquí iba a calificar y etcétera, pero se podría pasar así el día. y sabe, y les llevaba comida. Y para decirle, vete, siéntate, ¿quieres Te comer? voy a dar de comer. O sea, galletas o algo así. O sea, y qué feo. Sí. Porque sí, Mira, éramos niñas y no decíamos nada, para nosotros era como de que, ay, pues le está Es un privilegio. está dando de comer, fíjate. Éramos niñas. ¿Qué teníamos? No. Sí, sí, ¿no? como 8, 7, 8. 7, 8. Ajá. O sea, y era como. Qué experiencia. Sí, me acuerdo. Ajá, que a mí nunca me sentó ni nada. Porque yo ¿A era ti una tampoco? No, tampoco. Gracias a Dios. Y creo que es una de las Creo que no. fortalezas que he tenido de que soy muy penosa. Y fue como el ¿por qué? O sea, ¿Por qué no? yo lo único que me acuerdo fue que sí, y era como el que y yo me acuerdo lo de la comida porque a mí me ofreció y me dijo, ¿quieres? Y Creo yo, que una vez igual me llegó Ajá. a decir que se sentara en sus piernas. No le ofrecí Y Gis, no, pues Y yo dije- ando a dieta. Y yo dije, no, pues, o sea, yo nunca lo vi mal. O sea, y dije, pues, o sea, X, ¿no? Sí. Lo agarré y fue como, yo creo que pensaba que iba a decir, o no sé, realmente no sé qué iba a pasar, pero yo, o sea, soy una persona que no sé, gracias, y me di la vuelta. O sea, literal. Dijo, aquí no me ves. Sí, y yo bien que me acuerdo que fue ahí un dilema, porque creo que ahí los que lo acusaron fueron niños. O sea, Creo que sí, pero fíjate, habían siempre hemos tenido compañeritos muy desastrosos. Ya sabemos quién. Ajá, Si nos llega a la mente. qué raro. Sí. Y el chiste es que como es todo maestro, a los desastrosos los pongo enfrente de mi escritorio o hasta adelante para estarlos revisando, estarlos checando, que estar al pendientes, ¿no? Tenía a 2 niños de los más inquietos enfrente de su escritorio. Y el salón pues no era tan grande, entonces su escritorio, una distancia así, sí, o sea, sin mentir, así, de Ok. los niños. Y los niños siempre estaban viendo ahí cómo es que con las niñas, cómo se comportaba. sí, y lo que hacía. lo que bien me acuerdo, porque yo pasaba a calificar, o sea, realmente era el que les agarraba la espalda y les decía así. Les acariciaba, o sea, se ponía a Y, acariciar. o realmente yo lo único que vi, y porque contaron muchas cosas, fue que cómo les agarraba la rodilla, pero en una forma, ahorita lo piensas y dices, ¿por qué? Como así, ¿no? Ajá. Sí, miren, yo la verdad solo recuerdo eso, no recuerdo mucho. Sí, pero y estoy pero- segura que algo intentó, pero pues no, Ajá. por tan inquieta que yo era, no llegó a ese Sí. punto, ¿no? Y, o fíjate sea- hasta dónde llega mi inquietud. Qué bueno que
volteando para arriba y para abajo. Ajá, y sí, me acuerdo que el chiste, no sé, yo siento que fue algún niño, porque las niñas sean como que lo veían, que es buena onda, maestro. O sea, yo siento Pero es que hubo una niña de las que se cargaban sus piernas que igual se acusó, y fue hasta ese entonces que las mamás tuvieron que ahora sí que junta con el director, el maestro, y ahora sí que darlo. Lo bueno de ese entonces fue el director, porque sí les creyó. Ay, sí. Sí, les creyó. Y la mamá fue y dijo, investigue. Y él investigó y empezó a preguntar. Y creo que eso fue con las mamás y hasta preguntarle a los propios niños. Y es que hasta cierto punto, incluso, pues tú llegas a tu casa, ¿qué pasó? Hoy, ¿cómo te fue? O sea, pues tú lo cuentas, o sea, ¿tú qué vas a pensar que es algo bueno, que es algo malo? O sea, al final del día, tú lo cuentas, o sea, de niño pues cuentas todo. No, y además, lo que no cuentas es porque tú no lo ves malo. Ajá. Y además, o sea, éramos niños y pues siento yo, según yo, te daban pláticas sobre que no te podían tocar donde tú no querías, que esto era acoso, que esto no podían hacer, o sea, ahí te das cuenta que un niño es muy inocente, o sea, por más... Es que siento que también fue el hecho de que lo veían como una autoridad. Ajá. Iban a decir, pues, eso influía mucho. y hasta cierto punto el grado de confianza que les estaban dando. O sea, hasta cierto punto ustedes decían, pues es mi maestro, ¿qué puede pasar? Sí, o sea... Muchas veces. No, sí, pero Lo bueno que no llegó a cosas... no, creo que no sé cuántos meses duró, pero fueron meses. O sea, el hecho de que fueran meses. Contadito. Entonces sí, lo bueno de esa época es que el director nos creyó, o sea, les creyó. tomó cartas en el asunto y cambió al maestro por una maestra. Imagínate, en este punto nosotras agradecemos que la mayoría de años que estuvimos en primaria y secundaria fueran maestras. No, nosotros sí tuvimos maestros y maestras, y mira, no te lo voy a negar, no todos son así. No. Ahí viene, Ajá. no generalizar porque Sí, no sí, todos sí. son así. Estaba un maestro que, mira, mil respetos, Sí. hasta la fecha es un excelente maestro, de esos con los que puedes platicar a gusto, y que siempre era como de que era la autoridad y sabía llevar la amistad con el trabajo y no los Ajá, y ese maestro siempre fue sí, muy buena onda. y limitaba mucho el contacto, o sea, o cosas así, nunca se hizo Sí, cosas, sí. o sea, tenía ese respeto, o sea, tú sabías cuándo bromear y cuándo poner atención y hacerle caso. Ay, pues era, Sí. era la primaria, eran de esas típicas bromas entre niños. Sí, y también tuvimos varios maestros, o Sí, sea, y por pero eso decimos, tampoco, Ajá. No. casi, ese fue, digamos que, el único de una mala experiencia que sí tuvimos, porque yo recuerdo mucho con mi familia, cuando en la casa de mi abuelo, no sé, mis papás, mis tíos, ahí a platicar, y recuerdo que en esa época llegaba yo de la escuela o estábamos X día, un domingo, y estaban platicando, no, pues es que esto está pasando en las escuelas y no sé qué tanto, y mi mamá les platicaba, y era como de que porque no les decía nada, pues es que, ¿qué te iba a decir una niña que pensaba que estaba normal? Sí. Hasta que... También vi un caso muy reciente, igual aquí, que según querían secuestrar a una niña. Creo que sí. 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 No sé si allá por la primaria. Sí, Ajá, igual. Que intentaron llevársela, ¿no? Sí, qué feo. Y que enfrente de la primaria. Sí, o sea, literal. Pero ves no que- de salida, Sí, ¿no? o sea, tú cuando sales de la primaria está la bola y todo eso. Yo recuerdo que en la primaria nosotros nos dejaban salir hasta que llegaran nuestros papás. Sigue siendo así. No, antes no tanto. Pero O sea, pero no tanto, porque yo recuerdo que una vez a mi mamá se le olvidó ir por mí. Entonces yo me fui solita a mi casa. Pero, o sea, me dejaron irme solita. A mí solamente fue, creo que primero, pero ya de segundo ya nos dejaban ir solos. Ajá, sí. No, yo me fui sola, era primero. Y por eso lloré, porque pues estaba chiquita. Sí, Y o sea, mi casa estaba como a... ¿Qué será? A Unos 10 cuadras. metros, ajá. Y cabe recalcar que estamos en un pueblo, o sea, Ajá. y todo lo que hemos experimentado. un pueblo. Sí. Imagínense la ciudad. Sí. Que es peor. O sea, qué feo. Bueno, chicos, ¿Quién? como que ya nos alargamos mucho. Bueno, como conclusión, si les llega a suceder algún tipo de acoso, siempre es bueno hablarlo ahora sí con tus familiares, a quien más le tengas confianza, y no nada más no para que te guarden el secreto porque está mal, sino para que te ayuden. Y ve con alguien que sí sepas que va a moverse y decir de que te voy a ayudar, te voy a apoyar y vamos a hacer esto, vamos a hacer No lo otro. voy a dejar que se siga repitiendo. Sí. Creo que había un comercial Y sí. antes que salía por las caricaturas, que era que un gato y que le decía,
cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Algo así. Aplicamos esa. Sí, y si ves que esa persona guarda el secreto y no dice nada, vete con alguien más. Sí. Si quieres, platícalo así, o sea, y no te dé pena, porque eso no es tu culpa. O sea, realmente no es culpa ni de niños, ni de mujer, nada, no es tu culpa. O sea, es la culpa de la persona de lo que está pensando. Sí, tiene la mente Tan. tan Fea, Hay que ¿verdad? buscar ayuda. Sí. Por ambas partes hay que buscar ayuda. Sí. Bueno, Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos. Adiós. Por ello, si alguna de ustedes ha sufrido algún tipo de acoso y necesita hablarlo y denunciarlo, le brindamos una línea de apoyo como Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, la cual trabaja 24/7, tanto psicológico como jurídico, gratuito. En la parte de abajo le